le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Maximiliano González, estamos en el segundo programa de Tan Lejos, Tan Cerca, y como la realidad va caminando y se mueve de manera perpetua, vamos a hacer algunas introducciones y aclaraciones para un programa con mucho material y que efectivamente se va a prorrogar esto que vamos a abordar hoy en el próximo programa. Pero antes de arrancar con el tema nuestro de hoy, quería hacer dos aclaraciones. Primero, aplaudir la asunción de Gabriel Boric en Chile, que representa el final de un periodo larguísimo que se remonta a 1973, en relación a el primer golpe militar del Plan Cóndor de Estados Unidos para Latinoamérica, que volteó de manera violentísima al gobierno de Salvador Allende, asesinándolo. Bueno, hoy ese ciclo se cerró con la asunción mejor dicho ayer, ¿no? Con la asunción de el presidente más joven de Chile, que tiene 36 años y que tiene, va a cargar a sus espaldas una gran cantidad de problemas. En principio las AFP, que son las tan mal perfiladas en nuestro país, las AFJP, que eran los fondos de pensión privados, que afortunadamente no prosperaron, y gracias a lo cual todavía la gente puede jubilarse, ¿no? Porque si no nuestro dinero estaría volando, vaya a saber a qué Panamás o a qué Islas Vírgenes de cualquier lugar del mundo. Bien, antes de arrancar me parecía importante hacer una aclaración, ya que un programa de radio como medio de comunicación implica la aceptación y la convalidación de lo que yo llamo la libertad de expresión. Lamentablemente estamos viviendo un momento bastante crítico a nivel mundial, puesto que hay una creciente censura en todo Occidente de la señal televisiva RT, Russian Today, y me parece que esta censura habilita una reflexión. Los acontecimientos que se están viviendo en este momento, desde que se desató la guerra de Ucrania, vienen generando un volumen demasiado grande de fake news en Occidente, por supuesto, gestionados por la CNN, la Fox y todo el enorme tándem mediático pesado que tienen los Estados Unidos y que tienen un poder de influencia impresionante. Doy fe porque conozco algunos cuantos países de Europa y me he sorprendido viendo cómo repiten cosas siendo supuestamente el continente culto, ¿no? Mientras se silencian voces alternativas que están mostrando una realidad distinta. La mayoría cree, por desgracia, en el supuesto heroísmo de Zelensky sin averiguar realmente quién es. Hace poco se descubrió que tiene Panama Papers, o sea que tiene fondos en lugares, en paraísos fiscales, que su gobierno viene avalando y avala a grupos de choque neonazis desde hace mucho tiempo. Y por otro lado se demoniza a Vladimir Putin. Quiero aclarar, no es que yo tenga ninguna cosa a favor de Putin, evidentemente, seguramente debe tener muchos aspectos criticables, pero dado el encarnizado modo en que se lo está tratando, poco menos que como un monstruo, cuando del otro lado tenemos un presidente que evidentemente, como les decía recién, está gestionando su país de muy mala forma,
y poniendo en peligro la paz de Europa. Las acciones de Estados Unidos y la OTAN, junto a la omisión, o podríamos decir el sometimiento de la Unión Europea, resultan totalmente admisibles y es incompatible con un sistema genuinamente democrático. Cabría preguntarse, ¿puede haber democracia y censura a la vez? ¿No es la censura una práctica dictatorial o propia de una dictadura? A quienes tenemos algunos años, alguna conciencia de lo que significa la palabra democracia, recordemos que es una palabra griega que quiere decir gobierno del pueblo, lamentablemente parece que una mayoría se deja llevar por el juego de poder y acepta lo inaceptable, censurar en plena democracia. Vuelvo a repetir, a quienes tenemos conciencia nos resulta insoportable esta actitud. Saben que el silenciamiento es la mejor forma de imponer sus propias mentiras, a las que agregan una rusofobia creciente al mejor estilo de los nazis en plena casa de los judíos. Y digo mentiras porque ¿qué otra cosa puede significar acallar un medio si no es imponer las propias versiones de los hechos plagadas, como dije más arriba, de fake news? En la Argentina hemos padecido golpes militares desde 1930 a 1983 con el valioso intervalo del peronismo entre el 45 y el 55. Estas dictaduras se encargaron de acallar con las armas cualquier voz que se les opusiera, de demonizar a un enemigo por el solo hecho de serlo y de naturalizar sus más aberrantes prácticas. El ejercicio periodístico estuvo vedado en esos años. Se podía matar a alguien simplemente porque pensaba diferente. Hoy las prácticas reaccionarias son más sutiles. Tenemos monopolios mediáticos que van forjando un sentido común, generalmente construido en base a prejuicios e información falsa. Y por otra parte tenemos en las redes sociales esa nueva cultura de la cancelación, según la cual si Facebook, Twitter o Instagram no están satisfechos con la expresión de alguien, directamente lo censuran. Lo he comprobado personalmente. Ya no se trata de insultos, se trata de puntos de vista, y la censura es sobre esos puntos de vista. Lo hacen amparados en los derechos de sus propias mega empresas privadas. Es decir, lo privado puede avasallar los más elementales derechos que aparecen en cualquier constitución de país democrático de nuestra región. Por eso estamos orientándonos peligrosamente a lo que yo llamaría democracias formularias, que lo son porque la gente vota cada 4 años y luego se olvida. Se olvida que la democracia es participación, se olvida que la democracia es construirse en ciudadano crítico, pensante. Y no se trata de regímenes que vayan a considerar los derechos ciudadanos, estos de las democracias formularias. Muy por el contrario, van contra ellos y buscan beneficiar a un grupo selecto de una oligarquía acostumbrada a codearse con el poder económico real. Saben que es necesario parlotear algún discurso convincente para llegar al poder, pero ni bien lo alcanza, se olvidan de todo lo que han dicho. Estas son las nuevas formas de dominación que estamos padeciendo. No son dictaduras como antaño, sino que entra en el juego democrático mediante grandes actos espectaculares, engañando a la población y se llenan los bolsillos a costa de la gente. No olvidemos lo que implicaron las dos operaciones del llamado Plan Cóndor II, la fake news y la cooptación de los poderes judiciales de nuestros países. Si esta tendencia a la censura se profundiza, vamos peligrosamente hacia un pensamiento único, y en ese momento ya no habrá democracia ni libertades individuales que defender. Estaremos sometidos a la revelación de esa verdad machacada por todos los medios dominantes, sin posibilidad de escuchar otra cosa. Me parecía importante hacer esta serie de declaraciones porque resulta evidente resulta evidente, pero por otro lado está silenciado,
que el acto de no recibir una información alternativa en una guerra que amenaza convertirse o podría convertirse en una guerra global es gravísimo, porque es muy importante entender hoy. El programa pasado yo hablaba un poco del analfabetismo geopolítico. Bueno, lamentablemente la vida es aprendizaje y tenemos que seguir aprendiendo cosas. Tenemos que aprender de geopolítica sí o sí. Hay mucha gente que saca de su cartera o de su portafolio la banderita de Ucrania y no siquiera saben dónde queda. Ni siquiera saben que perteneció a la Unión Soviética. Entonces, por favor, no alimentemos más la ignorancia. Hoy vamos a hablar un poco justamente de la crisis del sentido, la cultura y la crisis del sentido. Y esto vamos a enlazarlo después con un movimiento, época, no sé, estado, no sé cómo llamarlo, porque hay mucho debate en torno al concepto de posmodernidad. Algunos hablan de tardomodernidad, otros hablan del fin de la modernidad. Cada autor lo plantea. Bueno, Bauman, por ejemplo, habla de la modernidad líquida. Todo lo que era sólido antes de la década del 80, de los 80 más o menos, se ha licuado, diría. Pero para ser estrictos, bueno, vamos a hablar un poco de cómo el sentido, que es de alguna manera lo que dominó a la época moderna, atraviesa todas las disciplinas. Está presente en la filosofía, está presente en el arte, está presente en la educación. Y en el arte tuvo algunos antecedentes. Yo soy, y acá pido disculpas, del palo de la literatura y del cine, por lo tanto voy a omitir, cuando veamos en algún momento un programa sobre pintura contemporánea, seguramente aparecerá algún antecedente con respecto a esto que estoy planteando. Así que yo voy a hablar primero de textos literarios que plantean el problema del sentido. Bueno, hay una novela de Miguel de Unamuno, escritor vasco, que se llama Niebla. Bueno, en Niebla se plantea el problema del sentido, el sentido de la vida de Augusto Pérez, que es un personaje que no encuentra sentido. Bueno, no voy a insistir porque es interesante que la lean. El cuento Las babas del diablo, de Julio Cortázar, que tiene también como correlación muy interesante la película de Michelangelo Antonioni, Blow Up, y la novela El sonido y la furia de William Faulkner. Otra de las, ya pasando al cine, una película emblemática con respecto al tema del sentido es La Dolce Vita de Federico Fellini, ¿no? Ya en los 60 aparecía este pathos, digamos, esta problemática de qué tiene sentido. Y bueno, Marcelo Rubini, que es el protagonista, es un periodista, y a partir de cierto momento, un momento clave de la película, ustedes se van a dar cuenta, él vira su concepción, pues se da cuenta que no hay un sentido. Y finalmente, una de las primeras películas de Sofía Coppola, Perdidos en Tokio, que justamente muestra el sinsentido de la vida en esa ciudad mega tecnologizada, hipertecnologizada. Hoy justamente en RT, canal que por suerte sigo viendo, había un programa que hablaba sobre el incremento de los suicidios en Japón. Bueno, el suicidio tiene que ver fuertemente con el tema del sentido, ¿eh? Cuando uno pierde el sentido es difícil seguir. Algunos antecedentes de esto. Bueno, el filósofo Friedrich Nietzsche ya lo plantea en la genealogía de la moral, cuando dice cuál es el valor que sostiene a todos estos valores. Se da cuenta que ese valor es Dios y profiere una frase que no tiene, valga la redundancia, un sentido exclusivamente filosófico, sino que además tiene un sentido social e histórico, que es Dios ha muerto. Si Dios ha muerto, todo ese andamiaje, todo el edificio construido detrás de la figura de Dios también se derrumba. La frase que después va a acuñar Nietzsche
es una frase para mí poética, es el desierto crece. Es más, tengo un cortometraje que se llama así, el desierto crece. Y es lo que estamos viviendo en educación, lo que estamos viviendo también en política, con estos, digamos, capitostes de la antipolítica. El que retoma la posta es Cornelius Castoriadis, titulando uno de sus libros como El avance de la insignificancia. Bueno, como vamos a hablar un poquito de música hoy también, porque dentro de los movimientos, dentro de los cambios que se han producido en el siglo XX, a partir de la década del 70, es la aparición de un movimiento genuinamente norteamericano, que es el minimalismo, cuyos primeros cultores son Terry Riley, Philip Glass, John Adams y Steve Reich. Algunos lo etiquetan también como música postmoderna. Repetir ahí alguna cosita ahí, fines de la década del 50, pero el movimiento arranca en los 60 y cobra un fuerte impulso en los 70. Este movimiento produce por primera vez una influencia de la música norteamericana en Europa. Así que vamos a encontrar minimalistas en Europa. Michael Nyman, bueno, para ubicar a Michael Nyman, vean cualquier película o las primeras películas de Peter Greenaway tienen música de Michael Nyman. Gavin Bryars, Jan Tiersen es el músico de Amélie, la película de Jean-Pierre Jeunet, y Wim Mertens. Los primeros dos, Nyman y Bryars, ingleses, Tiersen francés y Wim Mertens belga. Bien, ¿qué es el minimalismo? Más que volver a la tonalidad, la música minimalista se caracteriza por el uso de una pulsación regular y por la reiteración de frases musicales en pequeñas unidades como figuras, motivos o células que evolucionan lentamente confiriéndole a la melodía una apariencia estática. El primer movimiento estadounidense es el primer movimiento estadounidense que se desliga, como habíamos dicho ya, de la influencia europea. Habría que tener también en consideración una corriente más culta dentro de este movimiento, por ahora exclusivamente de Europa, que son el músico lituano Arvo Pärt y el polaco Henryk Górecki. Bueno, vamos a arrancar con un tema doble de Philip Glass que se llama el primero Drácula y The Crypt. Una aclaración: Philip Glass hace esta película inspirado en la famosa película protagonizada por Bela Lugosi de Todd Browning.
lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura. Bueno, vamos a ir arrancando un poco con el concepto de posmodernidad, pero la verdad que yo quiero que en este programa se escuche una voz distinta que la mía, digamos. No quiero hacer un programa monófono, o sea, de una sola voz. Así que le voy a ceder la palabra para hablar. La pregunta que yo le hago a Marcelo Mariño, profesor de historia, es: ¿qué acontecimientos históricos marcarían un momento de quiebre en lo que nosotros podríamos llamar posmodernidad? Él respondió lo siguiente. La pregunta es interesante porque me parece que tiene como subtexto, uno podría decir, ¿no? como una pregunta por detrás, es ¿qué define o cómo se legitima el pasaje de un tiempo a otro, ¿no? Y ahí nos encontramos con una cuestión de lo que en historia es la cronología y la periodización, ¿no? Uno dice, bueno, primero es qué hechos adquieren el estatuto de acontecimiento, ¿no? Y después, ¿de qué manera esos acontecimientos se disponen para pensarlos como un posible corte? Y a su vez, problematizar la idea de corte, porque uno puede decir, bueno, ¿es corte o es una transición? ¿No? O sea, a mí me gusta mucho la imagen de Huizinga que daba cuando hablaba en el otoño de la Edad Media, ¿no? Que es un trabajo clásico de la historiografía, donde él dice, bueno, en realidad piensa ese pasaje que él trabaja en ese texto, más lo piensa en términos de una superposición de ondas, no usa la imagen de las olas cuando llegan a la playa, ¿no? Dice, bueno, llegan como ondas superpuestas a la orilla, ¿no? Entonces esa orilla sería orilla porque hay una superposición, diríamos, de esas ondas, ¿no? Algo que se piensa mucho ahora, se problematiza en la historiografía o en la filosofía de la historia, que es el tiempo, ¿no? La conceptualización de la temporalidad, ¿no? Y más bien se piensa en temporalidades, en tiempos superpuestos que arman una temporalidad múltiple, ¿no? Entonces ahí me parece que ese es un primer nivel fuerte que estaría bueno tener presente para poder plantear una hipótesis de temporalidad, ¿no? Acá yo no estoy planteando ninguna cuestión cerrada, simplemente abro. De hecho, me parece, hay quienes piensan, digo, no para entrar en un debate de filigrana, pero bueno, hay quienes dicen, bueno, en realidad la modernidad, algunos dicen que la crisis de la modernidad se dio con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y alguien dice, no, bueno, en realidad cuando Nietzsche dice Dios ha muerto a fines del siglo XIX, ahí hay una especie de planteo muy fuerte de como del fin del fundamento, ¿no? Que es un poco el fin de un tipo de racionalidad, ¿no? O la crisis de un tipo de racionalidad. Así que eso es materia de discusión. De todos modos, hay acontecimientos que uno podría decir que muestran el desfondamiento de la modernidad, o muestran lo que un poco planteó la escuela de Frankfurt, ¿no? El lado B de la modernidad que iba a traer la razón y la felicidad humana, ¿no? Digo, entonces, que yo, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki es un elemento, otros dicen, bueno, lo que Adorno, ¿no? Decía, bueno, se puede escribir poesía después de Auschwitz, ¿no? O sea, digo, hay ahí una serie de hitos, de momentos traumáticos, sí, que estarían diciendo, bueno, parece ser que este proyecto de la razón ilustrada que arrancó en el siglo XVIII está mostrando que ya fue, ¿no? Para decirlo así en términos más actuales. Y
Yo creo, pero creo que se concentra una serie de acontecimientos, en estas ondas, pensando en esta hipótesis, en esta imagen de Huizinga, ¿no? Y que ahí puede entrar, no sé, la crisis del petróleo en el 1973, la caída del socialismo real, la emergencia de nuevos sujetos, ¿no? De movimientos sociales, nuevos sujetos, ¿sí? Del feminismo, digamos, de los feminismos, pero ya estoy hablando de la década del 70, no esta irrupción actual, de todo lo que sería de las disidencias y todo lo que sería el movimiento queer, ¿no? LGTB más, me parece que ahí hay todo la emergencia de una serie de acontecimientos que llegan un poco como a decir, en realidad las formas en que la modernidad pensó y presentó la verdad, lo real, los sujetos, la conciencia, la historia, ya no de ese modo, no nos sirven para dar cuenta y para pensarnos como sociedad. Bueno, para continuar un poco el comentario muy ilustrativo de Marcelo, podríamos decir que el primer autor, el autor que de alguna manera da una patada inicial sobre esto, es el francés Lyotard, Jean-François Lyotard, en un libro que se llama La condición posmoderna, que la mayor parte de los lectores le reclamaron porque dijeron que no entendían mucho el libro. Entonces el tipo saca la posmodernidad explicada a los niños y era todavía más críptico y menos comprensible que el anterior, o sea, una especie de humorada. La crítica que hace Lyotard a la modernidad, él dice que la modernidad se caracterizó por 4 grandes relatos. El relato cristiano, que tiene que ver, ya sabemos, con el modelo que viene prácticamente de la alta Edad Media, ¿no? De la más temprana Edad Media. El relato marxista, que viene de mediados del siglo XIX. El relato iluminista, que es del siglo XVIII, que arrastra también al cuarto relato, que sería el relato económico referido a una economía tradicional. Ahora fíjense cuáles son los mandatos de cada uno de estos 2 relatos y cuál es la característica de los 4 relatos, dice Lyotard, es teleológica, o sea, buscan alcanzar un fin, porque el objetivo de estos 4 relatos es que el hombre alcance una plenitud, una forma, podríamos decir, acabada o lograda en el plano religioso, en el plano político, en el plano de la razón o en el plano económico. El sacrificio me va a llevar a la salvación, sería el primer caso, el relato cristiano. El trabajo a la prosperidad, la razón a la iluminación y a la verdad. Ojo, atención con este concepto porque es un concepto muy fuerte. Y finalmente, en el económico, el esfuerzo al bienestar general. Bueno, por supuesto, cuando hablamos del cuarto relato, el relato económico, estoy refiriéndome a lo que sería una economía tradicional, a una economía de producción, no esta economía financiera que se ha globalizado, por desgracia, y ha gestionado de alguna manera, yo diría, hasta una enorme enfermedad dentro del modelo capitalista, porque las enormes masas de dinero que son demasiado volátiles no se asientan ya o no tienen ninguna relación o poca relación con los sistemas de producción en los que antaño estaban sustentados, ¿no? ¿Por qué los da de baja? Porque justamente el tiempo de la posmodernidad es el presente. Tan lejos. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. En el laberinto. Manías, música y propuestas siempre por arriba.
el programa de la familia Calcaño. El padre, Alfredo, y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Olaya. Ordena al aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño, juntos, en el laberinto. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días, Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva, la voz de Luis Delía, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande, que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura. Bueno, estamos de vuelta. Recuerdo el WhatsApp para mensajes es 11 26 90 8496. Hoy en los últimos minutos leeremos los mensajes. Repito, 11 26 90 8496. Siguiendo un poquito el análisis que estamos haciendo sobre la posmodernidad, otra de las características de este periodo es el antidualismo. El modernismo la modernidad se basó en la idea dual como concepción del mundo. Por ejemplo, de Oriente a Occidente, hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros. La posmodernidad anula estas dicotomías y plantea otros aspectos, digamos, abre el juego a una podríamos decir a una visión más multitudinaria. Vale la pena aclarar algo. No todo lo que ocurre en la posmodernidad es negativo. Esto es importantísimo. Sí, lamentablemente sí, es muy negativo lo que pasa en economía, es muy negativo lo que pasa en política, pero en otros aspectos por ahí no ha sido totalmente negativo. Vamos a ir viendo entre este programa y el de la próxima semana cómo lamentablemente las contradicciones que ya existían durante el siglo XX se profundizan y agudizan mucho más a partir de la emergencia de este periodo que estamos comentando, ¿no?
O sea, se aleja de la idea de lo doble para ir hacia lo múltiple. Este es un poco el tema, ¿no? Otra concepción muy interesante, yo diría que derivada un poco de del impacto que tuvo la obra de Borges, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, es que se empieza a pensar a los autores que los autores no son neutrales y que el punto de vista de ellos no es absoluto. Y hay una idea que a mí me parece muy productiva y muy interesante, que los textos construyen la realidad, no la representan. Los textos mismos son la realidad. En un libro que quizás sea el gran libro de cuentos escrito en la Argentina, que es Ficciones, aparecen un poco este tipo de planteos acerca de la ruptura entre esa falsa dicotomía entre ficción y realidad, porque bueno, son conceptos que viven intercambiando elementos, ¿no es cierto? Digo, cómo está presente la realidad, la ficción en la realidad. Bueno, es un tema, yo diría, harto interesante. Por ejemplo, en el crimen de John Fitzgerald Kennedy tenemos un ejemplo de ficcionalización de la realidad, ¿no? O sea, la verdad que seguir creyendo en que Harvey Lee Oswald solito lo asesinó es un poco infantil, ¿no? Yo diría que ya a esta altura del partido, quien pueda tener un ojo un poquito más agudo se da cuenta de que eso no ha sido posible. Por supuesto, más interesante que el modo en que aparece la realidad en la ficción, ¿no? La realidad aparece en la ficción, en las famosas novelas del siglo XIX, qué sé yo, la vida, como el caso de Madame Bovary, que finalmente no es el caso, pero bueno, era un caso emblemático, se escribía sobre ese tipo de historias y generalmente se buscaba ver cuál era la correlación en la realidad. Este gesto de la importancia de que, pero es real, sigue estando presente en los medios masivos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay un nuevo auge de lo que se llama el biopic, ¿no? Las biografías en el cine. El año pasado salió la de Charles de Gaulle. En el 2019 o 2018 salió una sobre la vida de Marx cuando era joven. O sea, hay como un rebrote. En el 2019 también la de Bertolt Brecht. O sea, hay una vuelta a esta idea de recuperar las vidas, pero hoy los estudiosos, la crítica no habla de biografía, habla de biografema. O sea, la biografía es la escritura de alguien sobre la vida de otro, y lo importante no es la vida de otro, sino el modo en que esa vida es escrita. ¿Qué más? Evidentemente el otro elemento, como era de esperar, son los medios masivos de comunicación, que van a crecer exponencialmente en este periodo, y que logran, podríamos decir, expandirse, y yo diría dar a luz algo que no es un medio masivo de comunicación, que es Internet. Si nosotros pensamos la radio, la televisión, tiene una emisora y N cantidad de receptores. La televisión tiene una emisora y N cantidad de receptores. Entonces imagínense cuál sería el gráfico. En cambio, en Internet tenemos que imaginar una red, una telaraña, una complejísima telaraña donde todos se cruzan. Básicamente un laberinto. Y lo nombré a Borges. Borges fue el que preanunció Internet en un cuento que se llama La Biblioteca de Babel, que vale la pena leerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que esa hegemonía, ese efecto, podríamos decir, destacado y asimétrico de los medios tradicionales de comunicación, en las redes globales de intercomunicación, que son Internet y por supuesto las redes sociales, se produce un efecto de horizontalización. O sea, quiero recordar que el primer sitio de Internet fue creado por el líder de un grupo que se llamaba Grateful Dead en California, y que el objetivo, un poco inspirado en el espíritu hippie, era que nadie manejara nada. Bueno, miren
en lo que desembocamos, ¿no? Desembocamos en Google, Facebook, Twitter. Ya no son monopolios, son oligopolios globales muy difíciles de desmontar o de desandar. Vamos a escuchar ahora al arquitecto y artista visual Augusto Zanella hablando sobre la posmodernidad en relación a estas dos disciplinas. Durante la posmodernidad el campo del arte funcionó como una especie de catalizador de un análisis de esa época, de los 80, mediados de los 80 en adelante, en donde ya se verifica, digamos, la falta de vigencia de los discursos de la modernidad, del progreso, de la sociedad de bienestar, y entonces, bueno, se impulsa un tipo de juicio más crítico, más irónico, con una cuota de desencanto, y en donde se habilita un nivel de subjetividad. En el campo del arte se habilita un nivel de subjetividad que permite que uno pueda servirse de cualquier fuente e interpretarla a su manera. Por eso también en ese sentido aparecen todos estas obras que citan a obras desde clásicos hasta artistas de culto o artistas malditos, y todos reinterpretados a la manera del autor que los está representando, está volviendo a presentar en contexto. Así que esa tónica aparece en las artes visuales, aparece en las artes del video, que es como una de las manifestaciones que más se impulsa en ese momento. Aparece en la comunicación también esta idea de el refrito y retomar, hacer versiones libres de obras anteriores de distintos momentos, poder servirse de toda la historia de la cultura para representar una idea, un concepto, para representar el desencanto que básicamente atravesaba la sociedad. El posmodernismo lo podemos entender en la actualidad como un movimiento que se da desde los grandes centros de consumo y en general vinculado con artistas, con manifestaciones que surgen de entre los hijos de estas sociedades que habían gozado del estado de bienestar. Entonces esta nueva generación empieza a adoptar un discurso más escéptico, un discurso más crítico, y por otro lado empieza a habilitarse o a autohabilitarse a generar discursos tomando distintas fuentes que pueden estar dadas de cualquier manifestación cultural de cualquier época y representadas de un modo absolutamente personal e individual. O sea, esa exacerbación de la subjetividad plena que hace que uno tenga autoridad como para hablar de cualquier tema y presentarlo del modo que cada uno lo quiere representar o interpretar. Entonces en esa condición empieza a darse en el campo artístico un montón de ejemplos que citan a la historia con guiños a la contemporaneidad. Empieza a haber readaptaciones o se empiezan a ver adaptaciones de distintas obras a distintos medios. La explosión de los medios masivos de comunicación también permiten explorar estos nuevos medios, así que empieza a haber como una especie de difusión, si se quiere, más mediática de todas estas manifestaciones y todo este discurso ciertamente crítico, irónico.
Vamos a seguir porque todavía nos falta asomarnos a la concepción de Juan Carlos Boan sobre la posmodernidad. Él es artista plástico y docente. El comienzo de la posmodernidad en el arte, podemos ubicar este periodo a partir de la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente a partir de los años 70, cuando se terminan los grandes movimientos artísticos. Todas esas vanguardias, esos movimientos grupales dirigidos en una dirección con la pretensión de cambiar el mundo, en un momento se terminan, como pasó por ejemplo en la música, con el flower power, el rock, el hipismo, que luego viene el punk con la famosa consigna del no hay futuro, ¿no? En la vida general la posmodernidad sería lo que viene después de la modernidad. Los sueños ya se han terminado, las grandes causas ya no existen, incluso se cambiaron por causas más pequeñas, ¿no? Antes se hablaba de hacer la revolución socialista y ahora caemos en que la consigna es salvarnos a las ballenas. Como nos gusta decir, la posmodernidad es el fin de las bien intencionadas ideas de la modernidad que lamentablemente fracasaron. En el arte moderno encontramos movimientos, los del comienzo del siglo XX, que son las vanguardias, que por lo general plasman sus ideas en manifiestos. Los que no solo se proponen revolucionar el arte, sino que a la vez también cambiar el mundo. Son sueños colectivos. Los artistas se unen para defender sus ideas, sus ideales, se embarcan juntos en proyectos y movimientos para construir ese mundo nuevo. En cambio, la posmodernidad está caracterizada por la individualidad. Es como si a cada uno le interesara su propia verdad. ¿A qué nos referimos más exactamente con individualidad? El artista de esta época, solo, en su propio mundo, sin discutir el mundo con otros artistas, expresa su propia manera de ver las cosas y de sentir, pero sin esperar cambiar a la humanidad. Es un cambio de actitud con respecto al artista moderno, aunque no necesariamente es indiferente, sino que es como que está desencantado. Aparte de esta cuestión de la individualidad, es un poco también el caldo de la época en que nos toca vivir, ¿no? Con todos estos conceptos tan individualistas como meritocracia, consumismo, la importancia del objeto. ¿A qué nos referimos en este caso? A la obra de arte. ¿Qué pasa con la obra de arte del posmodernismo? Específicamente, esta obra deja de tener una linealidad como tenían las vanguardias para hacer un poco la mezcla de todo lo existente. El artista en esta época, solo en su propio mundo, sin discutir el mundo con los artistas, como decíamos antes, toma las características y las distintas expresiones artísticas que le convengan a su manera de expresarse, o por lo menos de hacerse conocer. Hay algunas características que vemos que son constantes, es como si ya no hubiera nada nuevo por hacer. Lo que queda es combinar con sentido artístico lo que ya existe, podríamos decir. Combinar culturas, épocas, estilos, lenguajes, lo clásico con lo moderno, lo exquisito con lo kitsch, el bien con el mal. Y en un mundo saturado de información, donde el espectador es bombardeado con miles de imágenes todo el tiempo, la obra de arte parece que necesitar llamar la atención, impactar, provocar. Como todo vale, el espectador muchas veces tiene la sensación como si hubiera una delgada línea entre lo valioso y lo no valioso, entre la obra de arte y el disparate, la tontería. Y entonces una vez más reflexionamos, ¿será que esto tiene que ver con la esencia de la época en que vivimos? Ya que todo arte es hijo de su época. Bueno, agradecimos a Juan Carlos sus concepciones, su idea. Habría que aclarar también la cuestión de la totemización de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología también es responsable de la pérdida, por ejemplo, de una enorme cantidad de puestos de trabajo
Y refiriendo al tema del trabajo, que es un valor, algo que está desvalorizado, aparece, hay una palabrita que tienen que haber escuchado, que es el del emprendedor, el emprendedurismo. O sea, uno es su propio jefe. Entonces no le puede echar la culpa a nadie si no tiene trabajo. Uno tiene que ser el dictador de sí mismo en su propio trabajo. El sistema ha encontrado la forma de prescindir de la mano de obra humana para reemplazarla por la tecnológica, por supuesto proveyendo alternativamente este tipo de discursos que justificarían este cambio. Bueno, vamos a hacer un stop con todo el material y la información que venimos trabajando y vertiendo en el programa de hoy, que ha sido bastante nutrida, y vamos a dar lugar a un mensajito que nos ha llegado y luego cerraremos el programa. Baila una danza rara, baila una danza rara, que nadie quiere bailar. Y baila una danza rara, baila una danza rara, que nadie quiere bailar. Bueno, nos llegó el mensaje de Guillermo de Almagro, que dice que recién se engancha con el programa, que le gusta mucho y que manda felicitaciones por lo que estamos haciendo. Hablábamos antes de la tecnología y con esto voy a ir poniéndole un cierre al programa del día de hoy. Habría que recordar que Aldous Huxley alertaba sobre el problema de la tecnología en una novela extraordinaria que fue Un Mundo Feliz, publicada en el año 1933, y que en un programa de televisión de la década del 50 se le pregunta si la tecnología no era útil para el progreso y demás el bienestar de la gente. Dice, no, la tecnología es ambigua, dice Huxley, y hoy nos queda bien claro esa ambigüedad. O sea, por un lado, gracias a la tecnología tenemos música en un pendrive, pero por otro lado hay gente que no tiene trabajo. Entonces me parece que tenemos que pescar estas contradicciones. Hoy hablé de las contradicciones de la posmodernidad, la vamos a seguir la próxima, y ver que como decía antes, se agudizan bastante y están generando obviamente una serie de problemas muy grandes. Nos vemos el próximo lunes. Mi nombre es Maximiliano González y este programa se llamó Tan Lejos, Tan Cerca.